Como toda glándula endócrina, ¿qué hay que tener? Una cápsula. Muchas personas que no tienen cápsulas son el hipófisis. Pero bueno, tiene una cápsula. Que va a estar hecha de tejido conjuntivo. Esa cápsula también emite ciertas trabéculas, pero están muy mal delimitadas, pésimamente delimitadas, de modo que no se pueden reconocer con facilidad. Ya. Si le hacemos un corte, vamos a reconocer que está integrado por dos grandes porciones, ¿no? Por dos grandes mitades. Por un lado tenemos suprarrenal. Por un lado tenemos una porción periférica. Esta porción periférica se llama corteza. La corteza suprarrenal. Y si hay una corteza, tiene que haber un centro, ¿no? Tiene que haber una médula suprarrenal. Son estructuras embriológicamente diferentes. ¿Han hablado del desarrollo de la suprarrenal? No. Bueno, tienen orígenes embriológicos diferentes. Es por eso que también tienen funciones diferentes, ¿ya? La corteza se encarga de la producción de hormonas derivadas del colesterol. Esas hormonas son los esteroides. En cambio, la médula se encarga de producir derivados de la tirosina. ¿Cuáles eran los derivados de la tirosina? Las catecolaminas, exacto. Van a producir catecolaminas. Y dentro de esas catecolaminas hay una que es la más importante en la médula. Adrenalina. La adrenalina. Más que la noradrenalina y más que la dopamina. ¿Por qué puntualizamos esto? ¿Se acuerdan dónde había noradrenalina? En el simpático, en las terminales postsinápticas del sistema nervioso simpático. La noradrenalina, chicos, es fundamentalmente un neurotransmisor. Tiene también acción en la sangre, puede circular por ahí, no hay ningún problema, pero sobre todo tiene función neurotransmisora. En cambio, la adrenalina sí va a circular por la sangre, con una mayor cantidad respecto a la noradrenalina. ¿Ya? Ok, listo. La corteza va a producir tres grandes tipos de derivados del colesterol. ¿Ya? Esos derivados del colesterol, que como vienen de la corteza, se llaman corticoides, pueden ser de tres tipos. Tenemos por un lado unos corticoides que tienen una fracción azucarada en su estructura bioquímica, los glucocorticoides. Tenemos otros que se van a dedicar a regular el metabolismo del sodio, del potasio y demás. Esos son metales, ¿no? Son minerales. Se les llaman los mineralocorticoides. Y tenemos unos últimos que regulan la función reproductiva. Se les llaman andrógenos, suprarrenales o también conocidos como los gonadocorticoides. Tenemos tres tipos de hormonas. ¿Esas hormonas tendrán zonas de orígenes diferentes? Sí, cada quien se produce en su propia zona. Es por eso que esta corteza está dividida en tres grandes zonas o tres grandes capas. Esas capas van a ser la capa glomerular, que va a producir glucocorticoides, la capa fascicular, que va a producir mineralocorticoides, y la capa reticular, que va a producir andrógenos. La glomerular va a producir mineralocorticoides, y la fascicular va a producir glucocorticoides. ¿Ya? De estas tres capas, ¿cuál es la más gruesa, la más desarrollada? La fascicular. La fascicular llega a ser la capa más prominente y llega a ser en torno al 80% del espesor de la corteza suprarrenal, versus el 10 y 5% que representan la capa glomerular y la capa reticular. ¿Ya? Ok. Fíjense que por debajo aparece la médula, donde se van a liberar los córticos, las aminas, las catecolaminas. ¿Creen que estos dos estén en contacto? ¿Estarán reguladas? Sí, hay una vía, hay un sistema vascular que las regula, que las comunica. ¿Ya? Este sistema vascular se encarga de transportar cierta cantidad de glucocorticoides hacia la médula suprarrenal. ¿Para qué? Para que la médula también libere una mayor cantidad de hormona. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más corticoides se libere, más hormona va a liberar la médula suprarrenal. ¿Ya? Por eso que se dice que las dos están conectadas por medio de un pedículo vascular. Ya, ok. Aquí estamos observando eso. Fíjense que hay una porción periférica más gruesa, la corteza, y de todo fíjense que la corteza tiene tres partes diferentes, ¿no? Una periférica, que es más oscurita,
delgada, esta pertenece a la capa glomerular. Fíjense que por debajo hay una capa más gruesa, bien gruesa, ¿no? Esta corresponde a la fascicular, y esta última que queda por debajo corresponde a la reticular. ¿Qué hay en el centro? La médula. La médula está llena de células cromáticas. Vamos a hablar de eso. ¿Qué más? ¿Qué aparece en el centro de la médula? ¿Qué vena era esta? La vena central de la médula suprarrenal. ¿Se acuerdan por qué era una estructura vascular especial? Aquí estamos viendo sus estructuras características. ¿Qué les llama la atención en la histología de esta vena? Si no les llama la atención nada, hay que ir otra vez al capítulo de cardiovascular. ¿Cómo pasar ese tema? ¿Cómo está su pared? Tiene una gruesa túnica media. Recuerden que en las venas, las túnicas medias no están bien desarrolladas. En las venas lo que están más desarrolladas es la adventicia. Bueno, y una gran la vena medular, la vena central de la médula suprarrenal. De hecho, esas estructuras se conocen como las almohadillas musculares, que cada vez que se contraen, hacen. Vamos acá, ¿no? Lo dicho, fíjense que aparecen las tres capas, la glomerular más oscurita, la fascicular más clarita y la reticular nuevamente más vasopilar. Y todo está conectado, ¿no? Fíjense que parte de las mismas estructuras vasculares, la arteriola cortical, que manda ramas hacia las porciones medulares, a través de las cuales van a liberar hormonas. Ya, muy bien. Y aquí están sus productos, ¿no? Vamos a hablar de esto. Ok. Vamos a pasar a hablar de la médula y después de la corteza. La médula suprarrenal, chicos, se considera un ganglio nervioso modificado. De hecho, se le considera un ganglio simpático modificado. ¿Y se acuerdan cómo estaban formados los ganglios simpáticos? Histológicamente. Es como está formada un ganglio simpático. La siguiente semana de examen de fin de hito. Cuidado. Si se queda, me voy a sentir mucho, muchachos. Yo no he llegado a mi medio. Me da igual, todas las materias. No me interesa ese programa de anatomía. Si se quedan solo por esto, se van a quedar solo por esto. Así que estudien, repasen, tómense en serio la materia. ¿Cómo es? ¿Cómo estaba constituido un ganglio simpático? Una cápsula. Tiene un parénquima que está formado por células ganglionares y tiene células de sostén, las famosas células satélite. En este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, no tiene una cápsula porque no es una estructura aislada, pero sí tiene células ganglionares. Tiene células ganglionares. Y en medio de ellas vamos a encontrar células conocidas como cromáfines. Las células cromáfines. ¿Por qué creen que se les llama cromáfines? Podría ser, pero en realidad porque cuando se sumergen en sales con cromo, cambian de color. Se van a volver mucho más pardas. Y eso se conoce como reacción cromafín. La reacción cromafín es típica de cualquier célula neuroendocrina. Y eso es bien importante. Hemos dicho que estas son células simpáticas modificadas, y van a elaborar hormonas endócrinas. Por eso se dice que son células neuroendócrinas. Muy bien, estas células neuroendócrinas están agrupadas en distintos patrones. El más característico es el patrón de agrupación en forma de grupos. Los grupos ovoides y los cordones cortos. Fíjense que aquí tenemos grupos, y algunas están dispuestas a manera de líneas. Estos son los cordones celulares. Como toda glándula endócrina, ¿qué van a tener? Una gran cantidad de capilares. Unos alrededor de los otros. Muy bien. ¿Qué podemos decir de las células cromáfines? Las células cromáfines van a ser las encargadas de elaborar las hormonas, por lo tanto que van a tener una gran cantidad de vesículas. Estas vesículas pueden ser de muchos y variados tipos, muchachos. Se los puede dividir en dos grandes categorías. Aquellas que tengan gránulos de mayor tamaño, conocidas como las células de gránulo denso o de centro denso, que fundamentalmente van a producir noradrenalina. Y hay otras que son vesículas o cuerpos que tienen un núcleo menos denso, y estas tienden a producir adrenalina. Basado en ese concepto, ¿qué podemos afirmar? Que hay células que liberan noradrenalina
que representan un porcentaje más importante del total, y otras que no liberan noradrenalina, sino que liberan adrenalina, que representan un porcentaje menor. ¿Ya? El Gardner nos dice que cualquier célula puede liberar las dos, pero en realidad no. En realidad, cada una va a liberar un solo tipo de secreción. No, son teorías que varían. Unos te dicen una cosa, otros te dicen otra cosa, pero actualmente la evidencia tiende más a apoyar la teoría de que cada célula libera un tipo de secreción. ¿Cuál teoría pongo en el Ok. ¿Qué más? Células ganglionares, como siempre, no van a ser las células de interconexión, las células de sostén. ¿Cuáles son sus funciones? Liberar adrenalina y noradrenalina. ¿Para qué servían esas hormonas? ¿Se acuerdan? Ya. Para una respuesta que se conoce como respuesta lucha-huida. ¿No? La respuesta lucha-huida. Que como el nombre indica, consiste en ver si te vas a quedar a pelear por lo que te está estresando o si mejor te vas a escapar. Para sea cual sea la respuesta que ejecutas, ¿qué necesitas? Una gran cantidad de energía. Y basado en ese concepto podemos sacar todas las acciones de la adrenalina. ¿Qué creen que debe hacer al corazón? Claro, taquicardia, porque necesitamos mandar sangre a dónde, a nuestros músculos, para dar un buen gancho, para darle sangre a los miembros inferiores y poder correr con más velocidad, ¿no? Taquicardia, va a aumentar la presión arterial, se tiene que aumentar el flujo, aumentar la presión y por ende necesitamos que le llegue más sangre a los tejidos. ¿Qué más? Acelera la frecuencia respiratoria, la taquipnea, hay envejecimiento, aumenta el gasto cardíaco, etc. ¿no? Todo lo que sea aumentar el flujo sanguíneo hacia los tejidos va a ser una respuesta derivada de la adrenalina. De la adrenalina y de la noradrenalina. Muy bien. Con el vivo. Sus funciones una por una la van a leer en el texto. Vámonos con la corteza. La corteza suprarrenal está integrada por tres zonas, ¿no? Por tres capas, como habíamos mencionado. Por un lado tenemos a la cápsula y por debajo una zona glomerular. ¿Cómo está constituida la célula glomerular? Por células agrupadas en forma de pequeños globos o glomérulos. Ahí viene el nombre de glomerular. Estas células tienden a tener una mayor densidad lipídica, por ende tienden a ser menos blanquitas. Fíjense que son más rosaditas respecto a las demás. ¿Cuál es su producto? ¿Qué elabora la zona glomerular? La aldosterona. Muy bien, ahorita vamos a hablar de sus funciones. Vámonos con lo que queda por debajo. La zona fascicular, la zona más gruesa, más desarrollada. ¿Cómo están sus células? Fíjense que están agrupadas en cordones. Muy bien. ¿Cómo es su citoplasma? Es blanquito, es clarito. ¿Por qué? Porque han perdido todos los lípidos que tienen. Estas son células que están cargadas de lípidos. Y como están cargadas de lípidos, van a poder producir una mayor cantidad de hormona. ¿Qué producía la zona fascicular? Cortisol. Producen cortisol. Finalmente tenemos a la zona reticular, una de las zonas más estrechas que tiene la corteza. Fíjense que en este caso las células son un tanto más eosinófilas, tienen las células rosaditas, están agrupadas ya no en cordones, sino en estructuras un tanto aleatorias, llegan a ser poligonales, el núcleo central y demás, y van a elaborar un producto. ¿Qué se llama ese producto? Andrógenos débiles. Andrógenos débiles. ¿Ya? Ese término de andrógeno débil, ¿qué es? Yo creo que todos conocemos al principal andrógeno del cuerpo humano. ¿Cuál es? ¿Cuál es el principal andrógeno del cuerpo humano? Dos estrógenos. Los estrógenos son de las mujeres. Los andrógenos, andros quiere decir hombre, son del varón. Claro, la testosterona. Entre muchas comillas, la testosterona es el andrógeno fuerte. De muchas comillas. ¿Ya? Y todos los demás, los que no sean testosterona, van a ser andrógenos débiles. ¿Ya? Ahí es donde entran estos productos de la corteza suprarrenal. Son básicamente dos. Tenemos a la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. Ya, ok. Listo, un poco más. Veamos sus funciones. ¿De qué se encargan? Vamos a ir uno por uno. Primero hablaremos de los mineralocorticoides. ¿Cuál era la función de la aldosterona? Ya, ¿verdad? ¿De sodio en dónde? En el túbulo colector. Ya, ok, muy bien. No se olviden que ya hemos visto dos hormonas que actúan en el túbulo colector, ¿no? ¿Cuáles eran? Exacto, la ADH y la aldosterona. Fenomenal.
Ya con eso tenemos una muy buena base para entender, no se imaginan cuántas enfermedades, pero es lo mínimo que hay que saber. Ya hay que saberlo bien, ¿no? Hay que saber los mecanismos moleculares y demás. Resulta que la ADH, ¿se acuerdan qué hacía? ¿Qué receptor tenía? A nivel de tipo V2, muy bien. V2 acopla un canal, ¿no? La acuaporina de tipo 2, muy bien. ¿Y la acuaporina de tipo 2 qué absorbe? Agua. Listo. Pero si solo tuviéramos esto, solamente absorberíamos agua purita, ¿no? ¿Qué creen que pasaría con nuestra sangre en cuanto a su osmolaridad? ¿Se diluiría, se concentraría o estaría igual? Diluiría. Se diluye, exacto. Lo cual no nos sirve porque perderíamos su osmolaridad. ¿Qué necesitamos para compensar esta absorción de agua? Exacto. A la vez que metemos solvente, hay que meter soluto, ¿no? Y ese soluto es representado en forma de sodio. El sodio va a entrar estimulado por otra hormona. Esta hormona se llama aldosterona. No se olviden que la aldosterona entra al citoplasma, actúa por medio de receptores citoplasmáticos, los cuales van a favorecer la síntesis de un canal. Ese canal se llama ENaC. ENaC, el Epithelial Sodium Channel, el canal epitelial del sodio. Y como el nombre indica, pues el sodio entra. Con esto estamos metiendo soluto y solvente, por lo tanto, ¿cambiará la concentración de la sangre? No, la osmolaridad se mantiene constante. Es así como la sangre mantiene su concentración y se va regulando a lo largo del día, ¿no? Listo. ¿Será la única función de la aldosterona? No. La aldosterona también tiene otras funciones. Por un lado, a la vez que mete sodio, tiene que perder otro ion positivo, ¿no? Ese ion positivo se llama potasio. Vas a perder potasio. Y a la vez que pierdes potasio, también vas a perder otro ion positivo, hidrógeno. Estimula una bomba, la bomba de protones. Y como estimula una bomba de protones, también vas a perder hidrógeno. Entonces, la aldosterona tiene estas tres grandes funciones, chicos. Reabsorbes sodio, pierdes potasio, pierdes protones. Esto, desde luego, es básico para la patogenia de muchos trastornos hidroelectrolíticos y para los trastornos ácido-base, ¿no? Porque estamos hablando de protones, estamos hablando de hidrógenos. Fenomenal, ya hemos hablado de unita, la aldosterona. Vamos con la otra. La otra se llama glucocorticoide, en otras palabras, cortisol. ¿Qué es el cortisol, muchachos? Exacto, la hormona del estrés. Y cuando estamos estresados, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo? Pegar un grito. Ya me sirve. Queremos pegar un grito, golpear cosas, romper cosas. Bueno, depende de las maneras de cada uno. Pero queremos hacer cosas. Y si queremos hacer cosas, ¿qué necesitamos? Energía. ¿Y la energía de dónde viene? De la glucosa. Ya, de la mitocondria. Muy bien, de la glucosa. Esta va a ser una hormona eminentemente hiperglucemiante. Va a subir tu glucosa. Claro, porque lo que quieres es azúcar para poder hacer cosas, ¿no? El músculo vive de azúcar, el cerebro vive de azúcar. Entonces te interesa tener una gran cantidad de glucosa en tu sangre. Muy bien. Y secundariamente puede producir diabetes secundaria. Es una causa endocrinológica de diabetes. Pero bueno, es otra cosa. ¿Qué más? En esa misma vía, ¿qué le hará al tejido adiposo? ¿Favorecerá el depósito de tejido adiposo o la degradación del tejido adiposo? Porque claro, va a ser lipólisis, por lo mismo. Quieres energía de donde haya. Lipólisis. ¿Qué le hará al músculo? ¿Degradación o síntesis? Claro, lo mismo. Va a degradar el músculo, ¿por qué? Porque quiere que pierdas aminoácidos para que los aminoácidos se conviertan en glucosa, ¿no? Entonces va a haber también degradación proteica, restricción proteica. ¿Cómo? Proteólisis, exacto, proteólisis. Lipólisis, proteólisis, glucogenólisis. Son los tres pilares metabólicos del cortisol. Ok, bueno, tiene también otras funciones. Es un regulador inmunitario, controla el sistema inmunitario, en el sentido de que lo disminuye, es un inmunosupresor. Y esa función se emplea desde el punto de vista farmacológico, ¿no? ¿Qué tipo de pacientes creen que son los que toman corticoides como la cortisona, la prednisona y la dexametasona? Músculos no. De hecho, eso no se veía, ¿no? Me confundí con el jugador. ¿Qué tiene litis? ¿Tiene litis? No. Los que tengan enfermedades autoinmunes. Porque claro, si tu propio cuerpo está atacando tus órganos, ¿qué te interesa? Debilitar a tu sistema inmune. Entonces vas a tomar inmunosupresores.
Por eso es que este tipo de fármacos tienen esa acción y por eso es que se consumen de manera crónica. Es el típico paciente con artritis, lupus, con Sjögren, con esclerodermia, con, yo qué sé, esclerosis sistémica, el DRES, etc. Porque autoinmune generalmente se maneja con corticoides. Ya, ok, silencio. Ya, ¿qué más? Ya hemos hablado del cortisol. No son bien los efectos metabólicos, son los más importantes. Terminamos hablando de los andrógenos. ¿Para qué sirven esos andrógenos? Como dice, son andrógenos débiles, ¿no? Va a depender de tu sexo. Si es que eres varón, te ayudan, en cierto modo, a mantener tus caracteres sexuales secundarios. No se olviden que el varón es varón gracias a que tiene andrógenos, ¿no? Porque de normal, chicos, y eso no debe de ver el embrión, ¿no? De normal todos somos mujeres, todos nacemos como mujeres. Pero, claro, pero si tú tienes el cromosoma Y, expresas la secuencia SRY que codifica la testosterona. Y solamente esa secuencia, porque el cromosoma Y, recuerden que solo tiene 13 genes, o sea, es una minucia de cromosomas, ¿no? Esa secuencia hace que te conviertas en varón a través de esa expresión de ese tipo de hormonas, ¿ya? Entonces, si eres varón, pues contribuye a la función virilizante, pero poco más, porque el principal andrógeno tú ya lo tienes, que es la testosterona. En cambio, si eres mujer, ¿qué función tendrá? Es un precursor metabólico de la síntesis de estrógenos. No se olviden que los dos derivan del colesterol, por lo tanto pueden utilizarse para la síntesis bioquímica de esos compuestos, ¿ya? Y de hecho, a largo plazo, van a ser los que tengan mayor predominio, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que la mujer tiene un momento en el que deja de producir sus hormonas, que es la menopausia. Y a partir de ahí, su cantidad de hecho, los estrógenos que puede producir ya a partir de esa edad, solamente van a derivar de aquí, de lo que pueda convertir en su corteza suprarrenal, porque su ovario ya no va a producir los estrógenos probablemente en ahora. Ok, entonces son elementos importantes y cuando estén alterados van a producir distintos síndromes. Entonces vamos a terminar. El cortisol, cuando está elevado, produce un síndrome. El síndrome por hipercortisolismo, mejor conocido como síndrome de Cushing. No sé si alguno, bueno, seguramente tal vez les toque un caso de Cushing. No. Sí. No, ustedes no, obviamente, pero en su caso clínico, si tienen muestra. Ustedes, ojalá que no. Si les toca, ya van a saber qué es. Entonces, el Cushing, síndrome de Cushing. Por hipercortisolismo, vamos a exagerar todo esto. Vas a tener diabetes, hiperaldosteronismo, hipergonadocorticosismo, etc. Aumento de aldosterona, ¿qué te va a producir? Un hiperaldosteronismo primario. Hiperaldosteronismo primario. ¿Qué creen que caracteriza el hiperaldosteronismo primario? Basado en lo que hemos contado. Si tienes mucha aldosterona, ¿qué vas a reabsorber en gran cantidad? Agua no, el agua depende del ADH. Sodio, mucho sodio. Por lo tanto, vas a subir tu presión. Vas a tener hipertensión arterial refractaria. Es una manifestación típica del hiperaldosteronismo primario. Ya, ¿y qué pasa si tienes elevados los andrógenos? Vas a tener un síndrome conocido como síndrome adrenogenital. El mismo nombre nos lo dice. Tiene origen en la corteza adrenérgica y va a tener repercusión sobre el sistema genital. Básicamente, caracteres sexuales secundarios. Bueno, va a depender mucho del sexo, del tipo de alteración, etc. Pero lo podemos resumir en una palabra: virilización. Si eres varón, vas a tener pubertad precoz. Si eres mujer, vas a empezar a tener datos de varón. Tendrás más vello, hirsutismo, el aspecto del bigote, ¿no? Etc. La voz más gruesa y demás. Que son datos similares a los de los varones. Ya. Estos son los hipers. Hay un síndrome en el que tienes los hipos. No pasa, algo viene y destruye tu suprarrenal. Ese algo tiene varias causas, y eso lo van a mirar después, ¿ya? Pero cuando llega eso, vas a tener un síndrome por por una hipofunción de la corteza suprarrenal. Eso se conoce como el síndrome de Addison. El síndrome de Addison. Ok, eso estamos hablando porque están los libros. El Ross te hablan del Cushing, del Addison, ¿no? Pero de hecho son cosas bastante lógicas, simplemente saben de entender estas funciones. Ya, ok, silencio. ¿Por qué está aquí la suprarrenal fetal? A ver, volveremos a clases de embriología. ¿Con quién ha llevado embriología? Mirando. ¿Con quién ha llevado las? Cree.
¿Qué? Aquí está el paralelo de la doctora Miranda y de la doctora Sandoval. ¿Y usted por qué la ha llevado email? Con la Miranda. La doctora Miranda. ¿Otra vez? Bueno, somos expertos en ello. Ok. No perdí nada. ¿Cuál es la importancia de la suprarrenal fetal durante el desarrollo intrauterino? ¿Cómo? ¿Cuál es la importancia de la suprarrenal fetal durante el desarrollo intrauterino? ¿Definición de sexo o no? Hematopoiesis, no, hay que ver. La pregunta. ¿Cómo es? ¿Podrías repetir? Eso no has debido ver cuando hablamos de la placenta. ¿Podrías repetir la pregunta? Importancia de la suprarrenal fetal en el desarrollo intrauterino. Ah, ya es no miremos pues. Los huesos. No hay que ver. Resulta que trabajan de la mano, ¿ya? ¿Por qué? Porque la placenta, no se olviden que es una gran fuente de progesterona y demás, ¿no? ¿Qué es la progesterona? Un derivado del cortisol, perdón, un derivado del colesterol. ¿Y quién se encarga de trabajar con colesterol? La corteza suprarrenal. Entonces, cuando te estás desarrollando, la corteza suprarrenal del feto y la placenta trabajan de la mano. Esta corteza va a producir colesterol y sus derivados, se lo manda a la placenta y la placenta lo convierte en progesterona, para que de ese modo puedas tener una adecuada regulación hormonal y de ese modo pueda llevarse a cabo el embarazo a término, ¿ya? Es por eso que la suprarrenal en el feto está bien desarrollada. Y de hecho, las capas desaparecen para dar pie a una sola zona que se conoce como la capa principal, ¿no? Que va a ser la que aloje las células que van a elaborar la mayor cantidad de la hormona. Poco más, es lo único novedoso que tenía que contarles, pero no sabían que es una estructura que va de la mano para el tema de la producción de la progesterona. ¿Listo? Y colorado, listo, no se acaba. ¿Cómo que se acabó? Se acaba. ¿Tan rápido? ¿Vamos a repetir? ¿Listo?